Saludos mis queridos estudiantes, como cada vez que nos encontramos, estoy feliz de tenerlos en sintonía con la fascinante clase del mundo de las ciencias sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras. Recuerda que debes ubicarte en un lugar estratégico y tener a mano tu cuaderno de ciencias sociales y tu lápiz. Hoy continuaremos con el tema de la geomorfología, las placas tectónicas, los terremotos y tsunamis en nuestro planeta y de la importancia de saber qué hacer antes, durante y después de un temblor. Estar claros y entrenados para ello, porque esto puede salvar nuestras vidas. La clase pasada recordamos que la geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la corteza terrestre. Esta ciencia se ha desarrollado siguiendo dos tendencias principales, la geomorfología histórica o cíclica por un lado y la geomorfología de los procesos por otros. Las placas tectónicas son aquellas porciones de la litosfera que se ubica debajo de la superficie o de la corteza del planeta. Son de material rígido y se ubican sobre la astenosfera, una porción del manto terrestre mucho más profundo y complejo. Las placas tectónicas se encuentran prácticamente unidas una con las otras y aunque son rígidas, no están sostenidas más que unas contra otras y se mueven constantemente, solo que sus movimientos suelen ser muy ligeros y difíciles de sentir. En la mayoría de los casos, los movimientos o desplazamientos de las placas es milímetro y no se siente en la vida cotidiana. ¿Recuerdas qué es la astenosfera? Pues es la capa del interior de la Tierra que se extiende aproximadamente entre los 50 y los 150 kilómetros de profundidad, formada principalmente por rocas plásticas parcialmente fundidas que pueden deformarse. La astenosfera está situada entre la litosfera y la mesósfera. Pero ¿sabes cuáles son los movimientos de la placa tectónica? Entre estos se encuentra el movimiento convergente. Este movimiento se da cuando al chocar dos placas, la más delgada se coloca por debajo de la gruesa, originando de ese modo los sistemas montañosos. Movimiento divergente. Este hecho se produce cuando las dos placas que están unidas se separan, creando de esa manera lo que conocemos con el nombre de falla, un orificio que se adentra en las profundidades. Si esto se produce dentro de los océanos, puede decirse también que se crean sistemas montañosos marinos. Movimientos transformantes o deslizantes. Del resultado de estos también está la creación de las fallas geológicas, dado que dentro de este movimiento cada placa se desliza para una dirección contraria, realizando a su vez un roce que dependiendo de su brusquedad puede ser el causante de terremotos si se produce en tierra o tsunamis si se produce en el mar. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, pero el día de hoy analizaremos otros conceptos para aprender más sobre este tema. ¿Sabes qué es un epicentro? Es el punto donde se origina un terremoto y donde la intensidad es aún mayor. Este se mide a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que registra en un papel la vibración de la tierra producida por el sismograma. Este nos informa la magnitud y la duración. Este instrumento registra dos tipos de ondas, las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de esta y probablemente el mayor daño. Y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad. Esto se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de esa energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre. Otra de las causas pueden ser
desprendimiento de las rocas en las laderas de las montañas. También actividades subterráneas originadas por un volcán. Actividades subterráneas ocasionadas por el hombre, como los experimentos nucleares. Puede ser también la fuerza que ejercen los millones de toneladas de aguas acumuladas en represas y lagos artificiales. Pero, ¿qué importancia tiene estudiar las características de la Tierra? Bueno, esto nos ayuda a prevenir posibles catástrofes y saber qué hacer en caso de que se produzca una. Hay algo que debemos tener bien claro para poder entender todo esto de manera clara, y es cómo está compuesta la Tierra para que lleven a cabo estas incidencias en ellas. Por ello, vamos a ver cómo está conformada en su interior. Las tres capas principales que conforman la estructura interna de la Tierra son la corteza, el manto y el núcleo. La capa más externa, muy delgada con respecto a las otras, se llama corteza terrestre. Presenta espesores comprendidos entre 5 a 10 kilómetros de profundidad para la corteza oceánica y hasta 70 kilómetros de profundidad en la corteza continental y es sólida. El manto llega desde la corteza hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. Está formado por materiales más densos que los de la corteza. En ella predominan minerales con hierro y magnesio, como el olivo. Es una capa sólida, aunque entre los 200 kilómetros presenta cierta plasticidad. Esta zona más plástica se conoce como astenosfera y se conoce como el motor interno de la Tierra. La capa más profunda del interior de la Tierra se denomina núcleo y se divide en dos: el núcleo interno y el núcleo externo. El interno es una esfera de unos 2.432 kilómetros de diámetro de extremo a extremo, y en él se encuentra el centro del planeta. La composición del núcleo es principalmente de hierro y una pequeña porción de níquel. El núcleo interno es sólido, mientras que el externo es líquido. Se comporta como un líquido a causa de las presiones y temperaturas a las cuales es sometido. Es hora de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema. Ayúdame a subrayar la respuesta correcta. Te voy a leer cada una 2 veces y a la segunda subrayamos la respuesta. ¿Estás listo? Iniciemos. ¿Dónde se encuentra la astenosfera? Justo bajo la corteza, en una parte del manto, en el núcleo externo. Repito, ¿dónde se encuentra la astenosfera? Justo bajo la corteza, en una parte del manto, en el núcleo externo. La respuesta correcta es la B, en una parte del manto. Muy bien. Número 2. Son aquellas porciones de la litosfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre. Núcleo, placas tectónicas o terremotos. Repito, son aquellas porciones de la litosfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre. Núcleo, placas tectónicas o terremotos. Si seleccionaste la B, estás en lo correcto. Placas tectónicas. Número 3. Son movimientos bruscos de la Tierra. Terremotos, movimiento de la tectónica o manto. ¿Vamos a repetir? ¡Claro que sí! Son movimientos bruscos de la Tierra. Terremotos, movimiento de las tectónicas, manto. Y la respuesta correcta es la A. Ahora, quiero que en tu cuaderno de Ciencias Sociales realices un glosario de las palabras claves
o desconocidas mencionadas durante la clase, para luego buscar su significado. ¿Viste qué fácil? Es importante que vayamos evaluando los conocimientos que vamos adquiriendo. Ahora, quiero que conozcas algo más sobre este interesante tema, según EcoRed. La corteza terrestre es la capa rocosa externa de la Tierra. Es comparativamente fina, con un espesor que varía entre los 7 kilómetros en el fondo oceánico hasta los 70 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Esta se divide en dos tipos: oceánico, el cual cubre aproximadamente el 75% de la superficie planetaria. Es más delgada que la continental y se reconocen en ellas 3 niveles. El nivel más inferior, llamado nivel 3, el cual linda con el manto en la discontinuidad de Morovis. Está formado por gabros, rocas plutónicas básicas. También está el continental, que es de naturaleza menos homogénea, ya que está formado por rocas con diversos orígenes. Ahora quiero que realices la siguiente actividad partiendo de tus conocimientos. Para comprender lo que hemos trabajado sobre la corteza terrestre, quiero que realices un cuadro donde coloques tu definición personal sobre la geomorfología. Luego, busques en otros lugares una definición consultando, por ejemplo, libros, diccionarios, enciclopedias, entre otros. Luego, confrontas la primera con la segunda y al final presentas en el cuadro cuál fue el resultado. Vamos ahora a leer determinadamente el siguiente texto. La lectura se puede realizar silenciosa o colectiva, pero como estamos juntos en casa, ¿qué te parece si nos acompañas y leemos todos juntos? La geomorfología es una ciencia natural que se encarga del estudio del relieve de la superficie terrestre. Las formas del relieve terrestre surgen por la interacción de los procesos exógenos o de la superficie y los procesos endógenos, que son aquellos que se originan en el interior de la Tierra, que al actuar sobre las rocas que afloran en la superficie terrestre, dan como resultado la formación de rasgos del relieve de diferentes órdenes que van desde las grandes estructuras planetarias, como son los océanos y continentes, hasta los más pequeños accidentes geográficos. Sin embargo, según la definición general, queda implícito que la geomorfología estudia tanto el relieve de las superficies emergidas como de los fondos oceánicos, pero si partimos del hecho de que los procesos morfogénicos que actúan en las superficies continentales e insulares son diferentes a los que moldean los fondos marinos, se ha aceptado que la geomorfología se ocupa de las formas medias y pequeñas del relieve, mientras que se ha dejado a la iconología el estudio y cartografiado del relieve submarino, y a la geotectónica el estudio de los orígenes y desarrollo de las grandes estructuras planetarias. No obstante a lo anterior, y partiendo del propio avance que ha tenido la geología a partir de las concepciones de la tectónica de placas y formación de la corteza terrestre, se hace difícil determinar el campo de aplicación de cada una de estas ramas de la ciencia, interactuando todas entre sí. Con el desarrollo de la geomorfología se han ido ramificando los conocimientos, siendo todavía más aceptada la clasificación del científico ruso Semyonov, que la clasifica en dos ramas principales: climática y estructural. Quiero que ahora, como producto final, elabores un resumen de todo lo que aprendiste hoy y lo compartas con tu familia. Quiero que además preguntes a tu padre, madre o tutor si alguna vez han sentido un terremoto y qué país ellos conocen ha sido golpeado fuertemente por uno de estos. Realiza tus anotaciones en tu cuaderno de ciencias sociales, ya que esto nos ayudará más adelante. Aprendimos muchas cosas nuevas hoy.
¿Qué te parece si evaluamos lo que hemos aprendido? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es la geomorfología? ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Cuántos tipos de placas existen? ¿Qué es la astenosfera? ¿Cómo y por qué se forman las montañas? ¿Qué es un terremoto y qué lo produce? ¿Cuál es la composición de la Tierra? ¿Qué es la corteza terrestre y cómo se compone? Pero hay un punto muy importante que debemos tener presente. ¿Qué debemos hacer en caso de un temblor de tierra? Antes, durante y después. Antes, trace un plan familiar que incluya cómo ponerse en contacto con otros miembros de la familia. Establecer un punto de reunión es importante. Aprenda cómo actuar en caso de terremoto. Participe en los simulacros en su comunidad, lugar de trabajo o escuela. Converse con sus familiares acerca de qué hacer si hay un terremoto y especialmente qué hacer si están solos cuando este ocurre. Ubique los lugares más seguros en su casa, su lugar de trabajo o escuela para protegerse en caso de un terremoto e identifique las rutas de evacuación. Mantenga a mano los números de teléfonos de emergencia como la Defensa Civil, ambulancias, hospitales, departamento de bomberos, policías, entre otros. Asegúrese de tener suficientes suministros para la emergencia, como agua limpia, alimentos no perecederos, medicamentos de venta con recetas, botiquín de primeros auxilios, baterías, radios y alimentos para animales domésticos. Lleve consigo los documentos de importancia como pasaportes o documentos de identidad. Tenga preparada una mochila o estuche de emergencia por si tiene que evacuar la zona. Si hay una embarazada en la familia, prepare un bolso con los documentos médicos, medicamentos y otras cosas que podrían ser necesarias si es hospitalizada para el parto o para cualquier otra complicación. Prepare una logística para evacuar a sus mascotas. Permanezca tranquilo. De ser necesario, ayude a calmar a las personas que están con usted. Permanezca lejos de las ventanas y de los objetos que podrían caerse, como cables eléctricos flojos. Vaya a un lugar seguro y protéjase cerca de una pared o un mueble sólido. En caso de que sea necesaria la evacuación, use las escaleras, no los ascensores. Diríjase a una zona segura. Siga las instrucciones de los funcionarios de la Defensa Civil y otras autoridades. Si está atrapado, trate de golpear con un objeto metálico para hacer mucho ruido. Si está en una calle o vía pública, aléjese de los postes de luz y los cables de servicios públicos, así como de los edificios altos. Después, verifique la condición de su vivienda. Si considera que no es segura, notifíquelo a las autoridades y diríjase a un refugio temporal, la casa de un amigo o familiares. Consulte las fuentes oficiales para tener la información más actualizada. Sea cuidadoso con la electricidad, las tuberías de gas natural o propano y las fuentes de peligro de origen químico. Ayude a su familia y a la comunidad transmitiendo mensajes de apoyo y de aliento. Después de un terremoto, asegúrese de que todos los traumatismos sean evaluados a fondo por el personal de salud. Las autoridades de salud organizarán servicios de atención provisionales. Diríjase a alguno de ellos por cualquier herida menor o para solicitar atención psicológica de urgencia.
Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pidiendo a Dios que no tengamos que poner en práctica lo aprendido hoy, pero es imprescindible saberlo. En la próxima clase hablaremos de los sismos en nuestra isla. Recuerda que si necesitas aclarar alguna duda y quieres volver a ver la clase, puedes hacerlo en YouTube, buscando cuarto de secundaria. Buscas la fecha del día y así podrás aclarar las dudas y refrescar el contenido de todas nuestras clases. Recuerda quedarte en casa para preservar tu salud y la de los tuyos, porque para nosotros es muy importante. Nos vemos en una próxima interesante clase de Ciencias Sociales con la maestra Yancel Ferreras. Bye.